Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Gorra del Chavo. Hoy te traigo las diferentes versiones del Chavo del 8, porque obviamente no existe solamente la versión original, sino también sacaron varias versiones hasta videojuegos. Número 1. La versión animada del Chavo. Bueno, esta versión no hay mucho cambio. Es exactamente la misma trama como el Chavo, solamente que cambia el aspecto visual de la animación. Obviamente en el movimiento. Va rápido, que viene, que hace esto, lo otro y así. Pero sí hay un gran cambio respecto al Chavo original. Es que no la incluyeron a María Antonieta Las Nieves, o sea, la Chilindrina, por los derechos de autor. Y bueno, el Chavo animado sí tuvo éxito, pero no tanto como el Chavo original, obviamente. Hay mucha gente que le gustó y otras personas que le aburrió. Versión cómics del Chavo o el diario del Chavo. Fue publicado originalmente en formato de revista por la editorial Ediciones García Ferre entre 1974 y 1976. Y estas historietas fueron creadas a partir de los guiones originales por Roberto Gómez Bolaños, o sea, el Chavo. El Chavo Locuendo. Bueno, esto fue muy viral allá en el 2011-2012, creado principalmente por Kendo Max y Mutua. Eran dos canales que se dedicaban a narrar el Chavo, porque Locuendo obviamente una voz de un español, pero lo narraban de una forma bastante sucia. Vamos a decir, a ver, para muchos era gracioso y para otro era una forma sucia y una falta de respeto al programa. Acá te pongo un ejemplo de cómo es el Chavo Locuendo, pero decías palabras muy eróticas, palabras muy sucias. Ya no se haga el pelotudo. ¿Y ahora qué mierda vamos a hacer, papá? Hijo de remil, pedazo de pu y todas esas cosas así, y bueno, nombrando partes íntimas del cuerpo y así. Y no solamente eso también, sino que hacían movimientos con las cámaras, como haciendo una forma erótica con la cámara moviéndose, y bueno, ya sabemos a lo que me refiero, ¿no? Pero no lo quiero mostrar. Y también montaban a veces imágenes con formas eróticas también. Así que así era el Chavo del 8, lo cuento. No solamente fue por Kendo Max y por Mutua, sino por otros también que empezaron a copiarle. Y bueno, ¿qué pasó? A los años YouTube retiró todos estos videos, los retiró. Quedaron varios y resubidos también, pero retiró una cantidad extrema de videos, hasta le cerraron la cuenta a este canal de Kendo Max, porque obviamente era muy sucia la forma en que insultaba. Así que, bueno, fue retirado, hoy en día ya no es tan visto, porque obviamente YouTube ya no permite eso. Se puede encontrar en otra plataforma, pero bueno, no es tan popular. Versión con IA o inteligencia artificial. Esto es, hace poco lo han creado en varios canales de Chavo, algunos canales son de Brasil, que una versión, vamos a decir, que cambia totalmente el Chavo e inventan cualquier cosa. Por ejemplo, hay un capítulo de que cuando el Chavo le corta el pelo de verdad a la Chilindrina con la tijera, bueno, acá con la IA inventan como que la pela a la Chilindrina, la pela toda. Y hay otras versiones de que salen volando los actores, desaparecen. Y bueno, muchas otras cosas así, cosas que no existen, pura ficción. Versión animada, pero de una forma terrorífica. Ojo, no los confundamos. Hace un ratito yo te mostré como una versión animada del Chavo, que obviamente que es el original, todas esas cosas. Pero acá hay como un fanático del Chavo, que se llama Genius del Arts, que crea todo sobre el Chavo del 8, dibujos, pero de una forma terrorífica y, vamos a decir, muy violenta. Muy violenta. Te doy un ejemplo. Sale Don Ramón con un arma y sale disparando, ponerle a alguno de los personajes Chavo. Es una forma ya violenta. Y después, por ejemplo, el Chavo Kiko, tiene un arma blanca en la mano, no lo voy a nombrar. El ambiente se ve así como más terrorífico, forma en que lo hace este youtuber. Así que lo cambia totalmente el Chavo. Y vamos a decir que está entre el terror y mucha violencia. A muchos les puede gustar, a otros no, pero obviamente cambia muchísimo el Chavo. Con Carlos Villagrán como Kiko. ¡No puedo comprar!
Versión adaptación teatral. ¿Y ahora ya no más faltas tú, chavo? Sí. Acá en el teatro actuaban obviamente de capítulos bastante divertidos como las clases con el profesor Girafales o el capítulo del Día del Niño. Obviamente que en el teatro actuaban en unas formas divertidas pero también caóticas, pero siempre daban un mensaje de amistad y de unión. Versión videojuegos. En este caso algunos de ellos es Chavo Kart. Obviamente que este juego se basaba todo en el Chavo del 8. Y estaban todos los personajes y compiten circuitos inspirados en la serie. Si ven a dos viejos en el bisonte, soy yo. ¡Quítate! ¡Toma, chavo! Street Chávez es un videojuego de lucha no oficial, o sea, creado por fanáticos. Y este juego consiste simplemente en luchar, de ponerle Chavo con Don Ramón, luchan a trompadas, así a patadas, la Chilindrina con Doña Florinda, así se empujan esto, así como cualquier otro juego de lucha. Bueno amigos, comenten aquí abajo si conocían algunas de estas versiones de Chavo del 8. Estaré leyendo los comentarios y respondiendo. Si les gustó este video, por favor regálame una suscripción, un like y hasta la próxima.